saludamos a los vecinos de toda la comarca en este programa que dijimos en llamar Opiniones. ¿Cómo estamos, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, momento de poder charlar en la mesa de hoy de opiniones con integrantes de la lista de unidad del PJ, teniendo en cuenta que el día domingo va a haber elecciones. Ya hace unos días atrás se presentó de manera oficial esta lista de unidad a nivel distrital, ¿no? De alguna manera dando el ejemplo de las bases, y hay que ver qué va a ocurrir arriba. Bueno, un tema obviamente que vamos a estar charlando tiene que ver con lo de actualidad, que nos genera un deja de preocupación a todos los argentinos, ¿no? Es decir, lo que está pasando actualmente con reacciones no deseadas, con situaciones que en realidad los principales protagonistas, obviamente son los políticos, que son los que tienen que tomar la decisión, pero con el pueblo en la calle, malhumorado, realmente han pasado cosas hoy que no sé, habría que bucear muchísimo en la vida democrática de nuestro país para ver si en alguna página se encuentra algo como lo que ocurrió hoy, realmente tristísimo, y que al fin y al cabo todavía no se sabe cuál va a ser el final de todo esto, porque realmente ha quedado todo ahí a media agua. Se sabe sí que las medidas de fuerza de mañana momentáneamente se han suspendido, no va a haber paro, pero sí hay movilizaciones, sí hay descontento, un escenario como mínimo podríamos decir enrarecido. Sí, doloroso dentro y fuera del recinto realmente, porque las situaciones que se vivieron dentro de donde estaba por sesionar diputados, donde veíamos distintas formas de violencia de las que se te pueden ocurrir. Por un lado el oficialismo diciendo que tenía el quórum, por el lado de la oposición decían que no tenían quórum, de la oposición decían que había algunos diputados que no habían jurado todavía, o sea que no estaban en condiciones, que en teoría esos diputados daban el quórum. Bueno, en definitiva, después Lilita Carrió solicitando que la sesión se suspendiera y que en definitiva, se revea la situación. Ahora, mientras tanto de esa violencia que pasaba dentro de diputados, afuera, como decía Miguel, ¿no? Una sensación rara, ¿no? Porque, a ver, por un lado está obviamente el reclamo genuino de la gente, pero por el otro lado los vándalos de siempre incendiaron vehículos, rompieron gran cantidad de vidrieras, varios heridos. Digamos, acá perdemos todo, ¿no? Acá no gana nadie, eso queda claro, ¿no? Más allá de lo que se estaba tratando, en este caso del gobierno nacional, de tratar esta ley de previsión social en la cual habla de descuentos a jubilados, habla de que, pérdida en lo que es la asignación universal por hijo, o sea, en cuanto a los montos en sí, hay una reducción. En definitiva, queda mucho por hablar y por debatir. Ahora también se está hablando en las últimas horas, una reunión importante entre Macri y gran parte de su gabinete en la Casa Rosada, donde no se descartaba un decreto de necesidad y urgencia por parte del presidente de la Nación, en el cual... Que va a ser echarle leña al fuego, ¿no? Claro, por lo pronto es como un plan B en el cual, en teoría, los asesores indicarían de que no lo haga. La recomendación del presidente es que no saque ese decreto de necesidad y urgencia, que se hablaba como una alternativa para poder sacarlo sí o sí hoy en la jornada de hoy. Por el otro lado, la CGT, que está diciendo que en caso de que eso lo haga el presidente, de manera inmediata se convoca un paro nacional. Sí, la medida de fuerza se levantó solamente porque no se sesionó. Exactamente. En realidad está latente, en cualquier momento se puede producir. Y ojo, además de esto hay gremios individualmente que también han adoptado algún tipo de medida por la afectación que tienen en cada uno de ellos a partir de estas decisiones. Realmente el clima muy enrarecido, insisto, habría que consultar a algunos que peinen más canas que yo, como para a ver si en las páginas de la historia figura algo como lo que está ocurriendo en estas horas en nuestro país, ¿no? Esa agresividad entre los propios diputados, entre la gente, porque cuando uno dice se pelea la gente con la policía, con los gendarmes o con la policía aeroportuaria que también estaba participando hoy, nos estamos peleando entre argentinos, porque el que está cumpliendo el rol de gendarme, de policía o de seguridad, está trabajando, y el trabajo de él es mantener la tranquilidad en nuestro país. Por eso es que todo muy, muy enrarecido, muy preocupante, y hay ciudades, independientemente de la capital, que también lo están pasando. Hay ciudades que están prácticamente en llamas, entre ellos La Plata, Mar del Plata. Es preocupante. Recién estaba charlando con alguien relacionado a la actividad política antes de venir al canal, y me mostraba algunos mails que llegan
desde la ciudad de La Plata y verdaderamente es una situación muy preocupante. Va a tener que tener mucho aplomo el gobierno, que es quien tiene que tomar las decisiones, para ver cómo maneja esta situación. Honestamente, desde el 83 a la fecha seguro que nunca se dio una situación semejante. Ha habido conflictos, sí es cierto, y varios, pero situaciones de este tipo, la verdad, yo no tengo conocimiento. A lo mejor se me escapa. Tal vez por ahí la más violenta que tuvimos fue en el 2001-2002, que hubo muertes en la Plaza de Mayo y demás. Tal vez ese fue el hecho más violento, con pérdidas humanas en ese caso en particular. Sí, puede ser. Dentro del marco de la democracia, ¿eh? Sí, sí, sí. Después, sí, del 83 para atrás, hubo cosas peores. Sí, sí, pero el grado de agresividad de hoy, a ver. Sí, a mí me llamó la atención en diputados. Realmente, bueno, hasta vimos algunos momentos donde estuvieron al borde de las manos. No, hubo manos. Bueno, se le fueron a Monzó en un momento, le tiraron las cosas del escritorio. Monzó también respondió con una agresión, porque lo estaban agrediendo. Bueno, en definitiva, y en los pasillos pasó absolutamente de todo. La verdad que pasó de todo. Los canales, los medios, afortunadamente hoy, nos muestran en vivo y en directo lo que va, digo afortunadamente entre comillas, ¿no? Lo que va ocurriendo, entonces vos te vas enterando más o menos qué es lo que está pasando. Pero independientemente de lo que te muestran los medios, daría la sensación de que hay algo que está más solapado, que no está apareciendo y que es lo que más preocupa a muchos. Muchos que están relacionados, que están en contacto y demás. Solapadamente hay cuestiones que no están mostrando los medios y eso es lo que realmente preocupa. Así que bueno, esperemos que no pase de ahí, ¿no? Que no pase solamente un llamado de atención y que termine de una vez por todas, porque verdaderamente esto afecta a todo el mundo y la sociedad, un alto porcentaje de la sociedad ha reaccionado. Y lo peor del caso es que, a ver, cuando reaccionan 20... al rato son 15, al rato son 10, al rato son 5, va todo bárbaro. Es decir, va mermando, digamos, ese tipo de reacción. Hoy es exactamente al revés. 5, 10, 15, 20, 100, 200, 1000. O sea, ese es el otro problema, ¿no? Es decir, que lejos de apaciguarse, da la sensación de que se le está echando más leña al fuego y la gente cada vez reacciona más. Bueno, y en eso de echar leña al fuego hay que hacer realmente una autocrítica a los medios. Todavía no ha cambiado el escenario, es increíble, todavía seguimos... vos sabés cuáles son los canales más oficialistas, cuáles son los canales más opositores, y cómo esto de echar leña al fuego o cubriendo el mismo evento, cómo los malos de la película en algunos casos era la gente el que manifestaba, el otro lado los malos de la película, el gobierno nacional, la represión. Muchachos, vamos a pararnos en lo posible, en lo más cercano a la vereda, en la mitad de la calle y veamos con nuestro sentido común, que podemos coincidir en algunas cosas y otras cosas no. Están apurados por vender. Hay tantos intereses en juego que acá hay buenos y malos. Es así, hay buenos y malos. Acá parece una película, ¿viste? De los cowboys contra los indios, ¿viste? Bueno, algunos tienen que morir porque, ¿viste? Unos son los malos, otros son los buenos. No, creo que no pasa por ahí. Y los medios realmente siguen alimentando eso como lo vienen alimentando y cada vez parece que se está potenciando más. Y porque toman partidos hay muchos intereses económicos en juego, por eso obviamente están en ese rol. No te quepa ninguna duda. Bueno, vamos a hablar de política y vamos a hablar con la gente del Partido Justicialista. Flamantes, a ver, iba a cometer un error, vos, en el apuro. Hasta el domingo no. Iba a decir flamantes autoridades, no. Claro. Supone uno que van a ser autoridades porque es la única lista, o sea que al no haber otra, obviamente, pero ¿de cuánto sirve que el afiliado vaya a votar en una elección de este tipo, ¿no? Porque, a ver, uno puede decir, nada, me quedo en casa, total hay una única lista, ¿a qué voy a ir? Según escuchaba a Gustavo Tranque el otro día, hay más de 1.000, 1.200, 1.300 afiliados, y creo que a esta hora, y vamos a meternos en el distrito de Torquins, a ver, lo macro, que lo micro no nos haga perder lo macro, ¿no? Eso en política es muy importante, no nos podemos apartar de este escenario a nivel nacional, pero tampoco dejemos de lado lo que pasa y que creo que es un poco más saludable en nuestro pago chico, más allá de los disensos y demás, la situación es distinta. ¿De cuánto sirve que el afiliado justicialista vaya a votar? Y le vamos a preguntar a un ex presidente, ya creo que a partir del domingo va a ser un ex presidente, ¿no? Así Juan es. Carlos Gil. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenas noches, Miguel, Rodrigo y a la belleza. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿es importante que vaya el afiliado a votar?
siempre es importante la participación. En estos casos, cuando hay una sola lista, es obvio que por ahí se pierde un poco el interés en la gente. Pero realmente yo creo que el afiliado va a ir, tiene ganas de ir y bueno, si bien es cierto no va a ser la cantidad, digamos que en una elección donde hay un poco de competencia, a una elección en lista única, pero bueno, nosotros vamos a estar preparados con todo lo que se necesita para, invitando obviamente, como lo estuvimos haciendo estos días, a la mayor cantidad de afiliados que se acerquen a avalar la lista, ¿no? Ahora, esa lista de unidad que muchos reclamaban, de alguna manera, digo, si la cantidad de afiliados es importante o medianamente importante, no deja de ser también un estímulo importante, ¿no? Es decir, y uno ve en el horizonte partidariamente esto que ustedes han manifestado públicamente del apoyo a los concejales, a los 5 concejales que tienen en el cuerpo deliberativo, pensando en el 2018 que no está tan lejos tampoco, o sea, perdón, 2019, es evidente que puede ser un empujoncito importante, ¿no? Sí, seguramente. Nosotros somos un partido, digamos, de muchísimos años y creo que la responsabilidad nunca se le ha escapado. Así que hoy tenemos, hablando de Torquín, tenemos los concejales que tenemos que ayudarlos, defenderlos y apoyarlos en todo lo que sea necesario, y siempre hablando de política, porque somos un partido político claramente con, digamos, muy claros los objetivos. Así que creo que hay que trabajar en ese sentido y como lo estuvimos haciendo siempre, de acuerdo al espacio que estuvo ocupando cada uno, lo vamos a seguir haciendo. Así, por eso también tiene un poco que ver con lo que vos planteabas al inicio de la charla esta con las preocupaciones. Creo que nosotros como peronistas hoy nos sentimos, digamos, muy perjudicados y muy castigados con ese tipo de cosas, porque justamente el peronismo ha estado siempre en los momentos más duros del país, poniéndole la cara, el pecho a estas cosas, y hoy estamos viendo que cómo se está reprimiendo, ¿no? Un gobierno que no hace, que para algunas cosas dice que hace poquito que son 2 años, y que todavía están, digamos, echándole la culpa a la herencia, y hoy, a 2 años, ya tienen este tipo de problemas. Entonces yo creo que estamos viviendo momentos, pero creo que muy difíciles y muy graves para el país en general, ¿no? Juan Carlos, ¿costó mucho ponerse de acuerdo en esta lista de unidad? Digo porque en las últimas charlas que incluso hemos tenido en esta mesa, Carlos Quirós, vos presente, daba la sensación de que había una distancia importante entre un sector y otro. No, lo que pasa es que somos dirigentes que en los últimos años estuvimos trabajando en distintos espacios políticos, entonces es obvio que cuando hablas de unidad necesitas algún tipo de charlas y reuniones. Nosotros creo que cumplimos con lo que la gente o la mayoría del peronismo estaba pidiendo, que es la unidad, y bueno, hicimos todos los esfuerzos necesarios para lograr ese objetivo. Así que obvio que hubo charlas, que hubo reuniones y hubo discusiones, pero creo que cuando tenemos el mismo objetivo, creo que eso es lo que nos tiene que llegar digamos, a ese fin, ¿no? Y en esta lista de unidad ya se empieza a percibir un ambiente distinto en la gente, digamos, se empieza a acercar otra vez a la unidad básica, gente que yo el otro día cuando fuimos a la cobertura de la presentación de la lista vimos gente que hacía rato que no estaba. Sí, es así. Y así pues nos juntamos, ya te digo, la gente que a través de algunos dirigentes estábamos ocupando distintos espacios, estaban militando en distintos espacios, ante este tipo de decisiones nos empezamos a juntar, es así, es natural. Somos todos peronistas, es decir, para nosotros es mucho más fácil porque podemos discutir, ponernos o no de acuerdo en algunas cosas, pero en definitiva somos todos peronistas. Lo importante es juntarse y no amontonarse, porque a ver, si juntamos y nos amontonamos y no traccionamos, queda con que nos juntamos nada más, ¿no? Es decir, ahora a ver, ustedes hablaban el otro día de los objetivos, está muy bueno, el apoyo a los concejales que ya tienen su banca desde la estructura partidaria y empezar a pensar en el 2019, por eso digo, pero hay tracción. Claro, lo que pasa es que para lo que vos estás preguntando debería pasar un tiempo, ¿no es cierto?, cuando empecemos a traccionar, como vos decís, y ahí está la responsabilidad de todos nosotros de poder tener la humildad o lo que haga falta o los renunciamientos, todo lo que haga falta de cada uno de nosotros para lograr que el 2019 nos encuentre lo más unidos
ante una elección posible, ¿no es cierto? Hoy por hoy estamos dando los primeros pasos, ¿no? Víctor, ¿cómo te va? Buenas noches, todo bien. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vas a ser el presidente. Sí, después de varias charlas, recayó en mí la presidencia del PJ. La verdad que es un orgullo. Siempre he militado y yo siempre dije que estaba desde el anonimato, siempre de atrás. Y bueno, recayó en mí que es un proceso, es algo histórico también. Por eso también me llena de orgullo, porque en los tiempos que venimos corriendo, estar en este proceso es muy importante. Y ahí es donde recae no solamente la responsabilidad de nosotros los dirigentes, sino el propio afiliado que lo invitamos el domingo, porque con todo lo que vemos que está pasando nos tenemos que comprometer un poquito más. Y ahí está la clave de esto. Están sucediendo cosas muy graves, con un Estado totalmente ausente en lo que es derecho. Entonces necesitamos el apoyo del domingo, obviamente de los afiliados, y después el resto de la gente que vaya a la unidad. Los lunes es fundamental, necesitamos eso para construir esta unidad, que obviamente hubo muchas negociaciones, hubo gestos de Gustavo, de Carlos. Sí, que era un poco la clave, ¿no? Porque en definitiva eran los referentes, son los líderes indiscutidos de cada grupo. Por eso el primer acuerdo pasaba por ahí. Pasaba por ahí, pero bueno, el PJ siempre es el movimiento, es una suma de movimientos. Entonces había que tomar decisiones, y bueno, ahí entre las dos decisiones de las cabezas de estos dos grupos llegó a este acuerdo, a esta unidad. Y bueno, lo que necesitamos hacer es mirar para adelante, tomar una posición, que el partido hoy tiene que estar bien organizado y tomar posición en cada una de las cosas que están sucediendo, que son gravísimas, y obviamente el apoyo a nuestros concejales en todo aspecto. Que sientan que el partido está atrás de ellos. Esto recién empieza, porque a veces uno dice, bueno, las reuniones se llevaron a cabo, se conformó la lista de unidad y bueno, hasta ahí estamos, pero esto es nada. Ahora es cuando más compromiso necesitas de la gente, ¿no? Digo, del afiliado, de la gente que se sume a la estructura. La realidad es esa. Aprovechemos también esto. Necesitamos la mayor cantidad de gente y el compromiso para frenar un poco lo que está pasando. Ya les digo, ahí están pasando cosas muy graves, y el Estado está siendo ausente, y más en estas reformas, el proyecto de reforma laboral, están avasalando los derechos básicos. En la reforma laboral que quieren impulsar, los principios básicos de la ley 2744 lo están pisoteando. Y eso es y ahí es donde necesitamos estar todos juntos para ir. A ver, hay gente que dejó el cuerpo por esas leyes, y ver que hoy las están pisoteando y duele bastante. Entonces necesitamos de la gente, y necesitamos que la gente vuelva al partido. Y vuelva con el espíritu crítico también que hace falta, ¿no? Seguramente. Porque eso te ayuda a no cometer errores. Seguramente. Obviamente la idea es armar mesas de trabajo, la idea es que la gente que se arrime nos plantee sus inquietudes, sus dudas, y poder armar y escuchar y trabajar con la gente. Vos decías el otro día en la conferencia de prensa, es un momento histórico, y recién lo mencionaste otra vez, y es real. Realmente dentro del PJ el tema de la autocrítica, el tema de la gente que se comprometa y que les diga que no todo está bien. No hay que palmearle las espaldas y decir, dale, metele, o viste, cuando hay problemas, ahí sí vamos todos, pero cuando no, en teoría está todo bien, en teoría, ahí bueno, sí, gobernás, haz lo que quieras, y después te criticamos, obviamente, ¿no? Claro. Pero digamos, este realmente es un momento histórico para el PJ. Si no agarra la punta, ¿cómo es? No agarra la lanza, y al menos internamente se empieza a organizar,
obviamente, si uno piensa en que tienen que organizar otra cosa, es difícil si primero no se organizan ustedes puertas adentro, ¿no? Seguramente nos tiene que agarrar lo más organizados posible esto que estamos viviendo hoy. A ver. Y muy dinámico, una situación compleja y dinámica es. Ya hemos vivido algunas situaciones de estas en el pasado. Lamentablemente estamos viviendo un retroceso y lo podemos ver, y es lo que siente, hoy hablaba con compañeros, es lo que se siente en la calle, que estamos viviendo un retroceso. Hoy lo que estamos viviendo es un retroceso. Bueno, tenemos al licenciado Gustavo Trankel del otro lado de la mesa. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel, Rodrigo, a todos los vecinos que están a través de la pantalla viéndonos o de las radios compartiendo un poco esta charla. Así que gracias por la invitación. Bueno, ¿qué lectura haces de...? Vos has sido, digamos, uno de los que ha encabezado la negociación, obviamente, porque sos un referente junto a Carlos Quirós de los dos sectores. Y a un tercer sector, ¿qué pasó? Hubo charlas también, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, cuando recogimos la inquietud de los compañeros, de los afiliados y también de los simpatizantes que sin ser afiliados nos han acompañado con su voto y nos pedían en las distintas reuniones y en la propia calle que tratemos de trabajar en la construcción de la unidad, fue lo que nosotros como dirigentes nos tomamos en serio y a lo cual nos abocamos. Así que empezamos a conversar con todos los sectores. Lógicamente que hubo sectores que prefirieron quedar afuera de esta lista de unidad porque representan otros espacios o siguen a otros liderazgos que todavía han decidido permanecer afuera del peronismo. Pero bueno, nosotros hicimos el intento, que me parece que está bueno haberlo hecho. No, en lo personal no me arrepiento de eso, de haber convocado a todos los sectores que hemos podido. Y también me siento digamos, muy tranquilo desde el punto de vista moral y de la conciencia de haber logrado una unidad que era lo que las bases nos estaban pidiendo. Entonces, cuando la dirigencia escucha y actúa en consecuencia, me parece que es algo de lo cual el dirigente no se tiene que arrepentir y las bases se tienen que sentir orgullosas. Por eso es importante lo que decía tanto Juan Carlos como Víctor, de que el domingo vengan los compañeros, acompañen con el voto a esta decisión de lograr una lista de unidad. ¿Qué pasa de cara al futuro con respecto al comentario que vos hacías, Miguel? Nosotros sabemos que dimos el primer paso y eso me parece que es un buen comienzo. El resto se tiene que construir con las acciones y el compromiso de cada uno, no solamente de los que tenemos el honor y la responsabilidad de ir en la lista, sino del afiliado y de los simpatizantes que pueden venir todos los lunes a compartir con nosotros sus pensamientos, sus inquietudes, y que lo hacemos además de la formalidad de la reunión de los lunes, todos los días en la calle y desde el lugar donde militamos cada uno. Entonces, me parece que está bueno que participen y es convalidar un gesto importante que dieron distintos grupos de la militancia y que dieron como resultado esta lista de unidad. No solamente en lo distrital, sino en otros estamentos como el provincial, donde no fue fácil, pero también se logró una lista de unidad que encabeza el compañero Gustavo Menéndez, que es un gran dirigente y ojalá que le vaya muy bien porque de él también depende un poco el futuro del peronismo en la provincia, siendo una de las más importantes del país, ¿no? Así que todos le deseamos una buena gestión a Gustavo, ojalá que le vaya muy bien, lo vamos a acompañar. Gustavo, se sabe que en política 2 años no es nada, es decir, pasa, cuando quisiste acordar, estábamos hablando de otro acto eleccionario, ¿no? Esa es la realidad. Y en ese contexto te pregunto, porque a ver, el sector del Frente Renovador, que es otro de los sectores peronistas, se sabe que tiene, por un lado, un caudal de votos, pero por otro lado, en esta idea de trabajar en la logística, de trabajar de cara al futuro dentro de, y hablo por ahora del Pago Chico, dentro del distrito de Torkins, no es lo mismo agregarse o sumarse de acá a un año que sumarse lo antes posible. ¿O esto responde exclusivamente a una cuestión, digamos,
partidaria vertical que no permite salirse de esa estructura. Bueno, está claro, lo manifestó quien conduce ese espacio, que es Sergio Massa, de por ahora tener la voluntad de no integrar el Partido Justicialista, lo cual, a ver, está en todo su derecho. Sí hemos visto con mucho agrado que una gran cantidad de militantes de ese espacio e incluso dirigentes han venido a sumarse a esta propuesta de unidad, y a nosotros nos pone muy felices porque han entendido el mensaje, son compañeros, y si bien en algún momento respondían a una decisión de la estructura nacional y provincial, hoy han tomado la decisión a nivel local de venir a acompañarnos, así que nosotros los recibimos con todo el afecto porque me parece que está bueno que se sumen. Ahora, así como yo decía, y sin temor a equivocarme, de que hay dos referentes bien claros, que era vos o Carlos Quirós y vos, tanto en Unidad Ciudadana como en Cumplir, también sabemos que Carlos Dana ejerce cierto liderazgo en lo que es el Frente Renovador del Distrito de Torquín. ¿Te has reunido con él? ¿Has tenido charla? Sí, nosotros somos dirigentes que nos gusta mucho la política y la gestión, así que compartimos charlas porque nos interesan los temas de actualidad. Algunos de ellos son los que ustedes han estado manifestando. Nosotros estamos preocupados por lo que está pasando y por supuesto que está bueno compartir opiniones, y en una gran cantidad de situaciones coincidimos en qué es lo que estamos viendo de la realidad, y a veces por ahí en lo que diferimos en la postura que está tomando cada uno de los espacios, pero bueno, eso también responde a una lógica, así que esto no quita que tengamos conversaciones y que esos puntos de vista y esas conversaciones enriquezcan a la militancia y a la toma de decisiones que tenemos cada uno desde cada uno de nuestros espacios, así que en eso tenemos una relación muy saludable. Bueno, pero a ver, vamos a traducirlo un poquito en números también, ¿no? Porque son los que gobiernan el mundo en definitiva. Hoy por hoy el oficialismo, Cambiemos, en el distrito de Torquín tiene un porcentaje de votos altos. Creo que pocas veces se ha visto semejante porcentaje de votantes. La oposición, unida inclusive, en la última elección no llegaba a arrebatarle el podio a Cambiemos. Vamos a suponer que va a haber un desgaste, obviamente, y que habrá que ver todo esto en qué termina. Pero digo, por eso vuelvo al concepto anterior, no es lo mismo trabajar en conjunto de acá a 3, 4 meses a pretender arrancar después en conjunto un año más tarde. Voy tanto desde lo cuantitativo como desde lo cualitativo, ¿no? Me parece que, digamos, hay un tiempo para cada cosa, y si no actuás o no lográs fusionar en el tiempo adecuado, corres el riesgo de que se convierta otra fuerza y otra vez divide. Sí, está bien, pero vos sabés que en política está el dicho de que 2 más 2 no da 4, no, está claro. Por lo tanto, si yo sumo a toda la oposición, nada me garantiza que podamos ganarle o no al oficialismo, y tampoco hoy es el foco de nuestro interés. Nosotros quisimos arrancar desde abajo con algo que pedían las bases y construirlo con la mayor fortaleza posible. Eso hizo que quienes pensaban de la misma manera y tuvieron el coraje de dar ese primer paso, hoy estemos todos juntos. Entonces, aquellos que prefirieron de alguna manera especular para ver qué pasa más adelante, tendrán su espacio cuando se quieran sumar, pero no son de la partida. Pero nosotros no podemos tomar decisiones por todas las fuerzas políticas. Nosotros decidimos y representamos a cada uno de nuestros espacios. Entonces, está bien, ellos tienen otra lógica de su participación en la política diferente a la nuestra. Entonces, nosotros estamos acá, quienes nos animamos a empezar a transitar el camino de la unidad. Ojalá que nos lleve a buen puerto, porque vamos sobre bases sólidas, Miguel. Y además, esta coalición que hoy está gobernando, con todos estos temas que están sucediendo, donde, más allá de la interpretación que pueda tener algún medio de comunicación o no, está claro que va en contra de los intereses de la inmensa mayoría del pueblo, va a hacer que más de una persona de los que prefirieron a Cambiemos en las elecciones termine dándose cuenta de cuál es el verdadero objetivo de ese espacio político y termine prefiriendo otra opción que los represente
legítimamente. Entonces, nosotros estamos trabajando en un basamento totalmente diferente a cómo trabaja hoy el oficialismo o alguna otra fuerza que no integra nuestra lista de unidad. Así que estamos tranquilos moralmente, tranquilos de conciencia, dimos un primer gran paso, me sumo a las palabras de Víctor, les pedimos a los compañeros y a los vecinos que vengan a poner su granito de arena porque empezamos a construir desde cero, pero con mucha fortaleza y seguramente construir en base a estas buenas intenciones en política nos va a llevar a buen puerto. Así que me parece que esto es una gran oportunidad para todos de dar el ejemplo de nuestro Pago Chico, que bien le está haciendo falta a la política, ¿no? Si nos acompañan, vamos a una pausa y ya continuamos en esta edición de Opiniones. ¿Tenés problemas con los números? Es que te quedaste en la Edad Media. Estudio Contable Impositivo Gama. Teneduría de libros, liquidación de impuestos, sueldos y jornales, asesoramiento profesional y personalizado. Estudio Contable e Impositivo Gama. Que tus problemas con los números sean cosa del pasado. 0291-494-0280. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Estudio Gama, Rawson 23, Torkinst. Fábrica artesanal de pastas Los Hermanos, de Graciela y Gustavo Heiland. Ravioles, sorrentinos, tallarines, ñoquis, canelones, panqueques. Fábrica artesanal de pastas Los Hermanos. Rawson 560, teléfono 4941-264 o el celular 154-73-0867, Ciudad de Torkinst. Bueno, Vamos a mostrar la lista. la lista. La lista de La número 2. Unidad y Renovación, lista número 2 del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que ya la tenemos copias aquí en la mesa y bueno, obviamente vamos a mostrar ¿Usted afiliado? la No. confección. ¿Cómo? ¿Afiliado usted? No, ¿No? a ningún partido. ¿Está ahí? ¿Vos? No. No, era afiliado al MIT, Movimiento de Integración y Desarrollo, Ujú. bueno, desaparecimos. Bueno, ahí vemos en pantalla el cuerpo donde está... No, perdón, no desaparecimos. Quedó un sector que generó un frente en su momento con otro sector del justicialismo. Después no sé qué fue lo que ocurrió. No Bien. por las dudas, porque quizá hay alguno que conoce esa historia y va a decir, no está No es así, está bien. Bueno, veíamos recién el cuerpo donde dice candidato a presidente del Consejo Provincial, cuando lo decíamos hoy, lo mencionamos, Gustavo Menéndez. También una referente de la zona, en el caso de Marisol Merkel, que va en primer lugar como candidata a consejeros provinciales por la 6ª sección electoral. Veíamos recién también en imágenes el cuerpo donde está a nivel, que toca obviamente a los candidatos nuestros aquí del distrito de Torquis, en particular del PJ. Congresales provinciales titular Gustavo Trankels, en primer lugar, segundo lugar para Carlos Quirós y suplente Rodolfo Moldú. Y después, obviamente, la lista a nivel local, que candidatos a miembros del Consejo del Partido Distrital, donde está encabezada quien va como candidato a presidente, que es Víctor Leal, con quienes también estamos compartiendo la mesa de opiniones, y obviamente después, va de toda la lista completa que tiene como vicepresidente a Gustavo Trankels, y más abajo
bueno, está toda la nómina: Julio Nicolini, Walter Taylor, Rubén Testa, Mario Dinuncio, Patricia Vázquez, Julio Gagini, Olga Gebelbein, Andrea Camus, Anabela Madueña, Horacio Maldonado, Andrea Molina, Claudio Mason, Luis Quintana, Carolina Natali. Bueno, cada uno de ellos obviamente con su respectiva ubicación dentro de la lista. Después están los vocales titulares: Juan Carlos Gisler, Víctor Antón, Soledad Davis, Julio Oviedo, José Luis Vallejo, Sonia Sartore, Osvaldo Fernández y Jorge Boyé. También en vocales suplentes está Graciela Molina, Rubén Pancita, Diego Ureta, Osvaldo Manieri, Pablo Monteagudo, Jorge Cabrera, Ludmila Becker, Marcela Andriolo, Oscar Corbata, María Rojas, Leandro Guerrero y Mari del Carmen Olmos. Esa es la lista completa de Unidad y Renovación, lista celeste y blanca de la lista número 2 a nivel local. Víctor, hay un abanico generacional interesante, ¿no? Sí, eso es, la verdad, muy, muy potable. Unidad y renovación, ¿no? Como no es solamente un eslogan. Se trata de eso. Se trata de, a ver, vos bien lo dijiste hace un rato, son 2 años, se pasa muy rápido, y nosotros en esto vamos a pasar, y lo que necesitamos es renovar continuamente y arrimar cada vez más gente, y crear ese compromiso y crear las nuevas bases, porque eso nos va a garantizar que el movimiento perdure y llegar lo más capacitado, con la gente más capacitada a lograr el partido, ¿no? Nos hubiera gustado hacer tacita de café como para ver el momento de la negociación, ¿no? Eso hubiera estado muy interesante. De poder filmarlo también, ¿no? Si era tacita de café no estaba, porque fue con mate por medio. Mate, con mate. Sí. Bueno, Sí. Bombilla, qué sé yo, pero digo, no. Una mesa tipo polémica en el bar, de las de antes. No, pero aparte, a ver, aquí hubo renunciamientos, no cabe ninguna duda. Es decir, porque cada uno tenía su impronta, y vos lo veías en un primer momento y decías, me parece que está medio distante la mano. Y después aparece la versión de que a la postre confirmada que se hace la lista de unidad. Sí, la realidad es que, a ver, ¿Quién fue el precursor? Como dijo Gustavo, las bases lo estaban pidiendo, lo estaban reclamando, era obviamente tomar la decisión. Las partes de todo esto, nosotros dentro del Movimiento de Unidad Ciudadana, desde el comienzo, cuando empezamos con las campañas, proponíamos una unidad. Y esto se plasmó también con gestos, porque la realidad es eso, son gestos de dirigentes como Gustavo o como Carlos, en escuchar a la gente y obviamente crear esta lista de unidad, que lo estaba pidiendo la misma gente, el mismo afiliado, y la calle lo estaba pidiendo. Lo bueno es que se llegó a buen puerto y no en todos lados pasó lo mismo. Claro, eso es lo importante, es decir, lo que se rescata. ¿Mingo Bilbao estuvo en la negociación también? Sí. Mingo estuvo en las negociaciones. No figura en ningún lado, no está. No. Eso es el reclamo que hace Mingo. Me dejaron afuera. Ah, sí, No, él, a ver, uno necesita esta es una lista de unidad, necesitamos de todas las personas que pasaron y que van a pasar, las vamos a necesitar también dentro de esta lista de unidad, la necesitamos dentro del partido, para afrontar lo que viene, que bueno, es lo que hablábamos al principio, no es un buen panorama, entonces necesitamos tener a todo el grupo de personas bien unidas y trabajando y organizados. Y es un aprendizaje del día a día, ¿no? Evidentemente, porque no es sano la perpetuidad en los poderes. A ver, para muestras hay millones de ejemplos, ¿no?, en el mundo. Y está bueno esto que marcas vos, ¿no? Esto de la renovación, esto de la militancia, la gente de experiencia, la nueva, obviamente tratar de que eso se empiece a amalgamar de a poco y después también ir soltando la mano
aquellos que se van haciendo camino solos, ¿no? Y la realidad es que es muy difícil dentro de la política, ¿no? Porque en política es complicadísimo nunca eso, te tienen que soltar la mano, porque si te sueltan la mano, corres el riesgo de perder. No, pero ¿se entiende lo que quiero decir con soltar la mano? Que Sí, te dejen sí. crecer. Siempre acá, en pago chico, siempre hay una patita que te pone en la cabeza y siempre se te complica para crecer. Es una línea finita. Y acá nos conocemos todos, ¿o A no? ver, a veces pasa que en eso de soltarte la mano y en eso de brindarte el apoyo y que vos camines y no tener espíritu crítico y demás, se mete la pata. ¿Por qué? Porque terminás en una adulación. Por eso te que explicaba, no es buena. por eso te explicaba que mi enfoque va en eso, que te dejen crecer dentro del partido. Que no ocurra como ha ocurrido. A ver, históricamente acá, no te digo a nivel nacional y provincial, vamos a lo doméstico. Acá en Torquín ha pasado gente con mucha proyección, con ganas de crecer, y bueno, se tuvieron que dar el paso al costado y, Bueno, uno de los casos, y alejarse. preguntaba de Mingo Bilbao. No dejaban de ser ni justicialistas, ni radicales, No, ni... No, pero bueno. Mingo fue uno de los dirigentes, uno de los más veteranos, que fue llamado a silencio, él mismo, te diría, durante mucho tiempo, porque además las veces que fue candidateado no tuvo numéricamente el apoyo que él esperaba. Pero a su vez lo que hay que reconocerle, primero fue el hacedor del candidato que le permitió al justicialismo ganar el municipio. A ver, quienes vivimos esa época no nos olvidamos. Yo recuerdo que estábamos en la radio, cruzó la calle y me dijo, tengo el candidato que le va a ganar a Marisa Kugler. ¿Y dónde lo sacaste? Le digo, era imposible ganarle en ese momento a Marisa Kugler, porque tenía todo el aparato, porque se manejaba bastante bien socialmente, por una serie de razones. Y me dice, Mingo Bilbao, pero me acuerdo como si fuera hoy, lo tengo. ¿Quién es? Gerardo Ratero. Gerardo Ratero, el mozo de la confitería del Club Hípico, el sindicalista, sí, le ganamos a Marisa Kugler en el municipio. Fue 30 y algo de votos, sí. Pero esos 30 y pico de votos eran 3.000, porque ganarle a Marisa Kugler en ese momento era prácticamente imposible. Y sin embargo, Mingo Bilbao, no sé, a ver, no era solo Mingo Bilbao, ¿no? Es decir, un grupo de dirigentes que encontraron la persona que seducía a la gente por su humildad, por su bondad, y le ganó el municipio. ¿Y cuánto tiempo estuvo el distrito de Torquín gobernando el justicialismo? Por eso digo, a veces hay que reconocerle a los dirigentes que quizá no tuvieron suerte ellos, porque no lo votaron cuando fue como candidato, pero sí, en esto de la logística, de traccionar, de moverse, de estar pendiente de lo que dice la gente como para trasladarlo. Son personas, lo mismo Carlos, es decir, gente que tiene ya un rodaje que puede resultar importante por una estructura partidaria, ¿no? Seguramente. Bueno, el Partido Justicialista siempre se caracterizó por una suma de movimientos. Yo siempre digo, nos puede encontrar hasta hace un tiempo atrás en distintos movimientos, pero, a ver, hay una idea, yo siempre digo que hay una idea primaria y una secundaria, y el enfoque primario es el que hace que estemos hoy dentro de esta lista de unidad, porque ese es nuestro enfoque, ese es nuestro norte. Nuestro norte primario lo tenemos todos claro. Bueno, el secundario es el que hay que ir trabajando, porque ahí empieza a tallar lo personal de cada uno, ¿entendés? Pero el enfoque primario, yo creo que ninguno de los que has nombrado tenemos distintos enfoques. O sea, la realidad es esa. Nosotros hoy el problema primario lo tenemos y es donde nosotros vamos a encarar y vamos a trabajar para eso. Después se va a tener que limar todos los problemas secundarios, que ese es el gran desafío, poder amalgamar todas estas personas dentro del partido, darle su rol y bueno, y construir el PJ para que nos encuentren en el 2019 bien armados, y bueno, después se verá. El PJ es el frente es muy dinámico. Antes perdón. Tenés un perfil de componedor, ¿no? Es decir, de tratar de amalgamar. Y ojo que domar las fieras no es fácil, y vos lo sabés bien. O sea. Soy un poco mediador, sí.
Claro. Pero Se nota que ese perfil, y bueno, en estos casos sirve de mucho. sí, seguro. A ver, me tocó esta instancia histórica, pero bueno, la realidad es que yo tengo muchas ganas que el partido, ver gente nueva en el partido, trabajar con esa gente el futuro es ese. Los dirigentes como Gustavo que nos apuntalen, como Mingo, como Carlos, como Juan Carlos, o sea, los dirigentes que ya tienen trayectoria tienen que estar dentro del movimiento, pero bueno, también tenemos que darle espacio a los nuevos que están viniendo de atrás, y bueno, trabajar todos juntos para, obviamente, saldrá en el 2019 un nombre y bueno, atrás de ese nombre iremos todos, pero este es un camino largo y mi nombre es circunstancial porque bueno, esto es todo pasa y el partido siempre va a perdurar. Bueno, lo que necesitamos es que cada uno de los dirigentes que estuvieron, los que están y los que estarán, ese granito de arena para que podamos construir un PJ bien fortalecido para que nos encuentren en el 2019 muy armados y atrás del dirigente que salga. ¿Qué pasa si mañana se comunica a Carlos Dana? Digo Carlos Dana porque sabemos que es el máximo referente en el distrito de Torquín del Frente Renovador, incluso está muy cercano a Massa también. Levanta el teléfono y dice, muchachos, bueno, vamos a empezar a conversar. Bienvenido sea. Este es ya lo vuelvo a repetir, es un frente La semana que viene está, lo vamos a invitar a Dana. Me parece perfecto y estaría Sí, muy bueno y sería muy enriquecedor tenerlo dentro del movimiento. Son compañeros, no nos olvidemos de eso, son todos compañeros. Y necesitamos de todos los compañeros para caminar juntos este proceso. Lo que sí, bueno, recién decía Gustavo, en la lista, en la largada, estábamos nosotros. Ahora, los que se suman, bueno, tendrán que ver Sí, dónde pero se van a ubicar. También me hubiera gustado ¿No? estar en la taza de café de la charlita que hubo en La Plata. Ah, bueno. A ver, en una de esas sacábamos algo. Quiere algo estar en más, todos lados, no un puede datito estar más. en todos lados. Y No sé qué querés. si yo te digo, si yo vendería Ballenita, me dedico a vender Ballenita. En este momento no me estoy dedicando a esto, tengo que ser fiel al trabajo que estamos realizando. Cuanto más datos tengamos, obviamente, vamos a tratar de rescatar. Pero sería así, digamos, más allá que lo tienen que charlar, pero vos recién decías, ¿no? Si en caso de que en algún momento se quiera sumar, digamos, lo de la partida estamos nosotros. Después, bueno, el Es resto... más, creo que ya hay una puntita por ahí. ¿Sí? A ver, hay un tema lógico, administrativo y legal. La lista se conformó en los plazos que correspondía y hay una elección. No, pero más allá No, de la ya, lista. ya. No, Esto esto ya está. consumado. Ah, Ya bueno, está. Está bien. hecho con su no. 18 de diciembre. Sí. A partir 18 de claro, diciembre. Claro. A ver, nosotros venimos conversando desde antes de las elecciones porque hablábamos fuera de cámara. Hay dirigentes que nos sentimos apasionados por la gestión y por la política, entonces, más allá, y antes de ser dirigentes somos seres humanos y vecinos, entonces nosotros tenemos relación, aunque trabajemos en espacios distintos y terminemos coincidiendo o no en algunos ideales o manera de proceder en política, no quita que nos podamos sentar en una mesa a conversar sobre los temas de actualidad. Aparte, para mí, a mí me resulta un ejercicio sumamente enriquecedor porque es poder conversar con gente que piensa distinto en algunos temas y muchas veces salgo aprendiendo o cambiando mi punto de vista y como menos enriqueciéndolo. Y aparte es un buen ejercicio para también defender la postura propia, porque cuando vos conversás con dirigentes que tienen una determinada trayectoria, capacidad e información, te tenés que esmerar para poder estar a la altura de esas discusiones. Entonces, yo tengo la suerte de poder tener este tipo de conversaciones no solamente con gente del Frente Renovador, sino también con dirigentes radicales, con quienes compartimos otros espacios que no son políticos, son de cuestiones sociales, de clubes, y muchas veces de amistad, que nos permiten entablar estas... Me parece que es lo que también la ciudadanía le reclamó durante mucho tiempo a la política, que no sea una guerra entre, digamos, esto no es una guerra, esto es política y es
una discusión que tiene que ser responsable y fundamentada para tratar entre todos ver qué destino le damos, en el caso distrital, a nuestro distrito, que sea lo mejor. Entonces, bienvenida una discusión entre gente de distinto espacio que puede tener la razonabilidad de sentarse, de escucharse y de aprender uno del otro. Así que yo me siento muy contento de poder tener ese tipo de discusiones semanalmente. Gustavo, en esto de, digamos, de charlar temas del distrito, y también relacionándolo con lo que hablamos al principio de la apoyatura que seguramente le van a dar a los concejales que lo representan, al menos en este periodo, ¿no? Ya hay, están focalizados los temas, hay temas donde ustedes interpretan de que el concejal tiene que acentuar un poco más. Digo esto porque también es cierto que muchas veces pasa que el concejal se corta solo, o sea, el concejal se olvida del partido político, o a la inversa, el partido político se olvida del concejal. Entonces empiezan esos compartimentos estancos que termina siendo nocivo para la estructura política y a veces para la propia comunidad, porque en definitiva el concejal termina no representándote, pese a que ha ganado una elección o si no la ganó el derecho a estar en una banca. Eso lo tienen bien afiladito como para empezar a trabajar, sí. Bien, me alegro, tocaste un tema que es neurálgico y que es absolutamente dinámico. ¿Por qué? Porque el rol del concejal es un rol que, si bien tiene alguna libertad, tiene el condicionamiento de representar a la comunidad. Por lo tanto, no es fácil estar en los zapatos del concejal. Para nosotros se vuelve más fácil porque como dirigentes hemos ocupado espacios de representación, entonces entendemos lo que siente el otro. Hoy, a mí, por ejemplo, me toca ser una autoridad partidaria, pero cuando me siento con un concejal, interpreto cuáles son sus presiones, sus inquietudes, y eso hace que la relación sea mucho más fluida. No quiere decir que vamos a concordar en todos los temas o en cómo abordar todos los temas, pero sí, en la inmensa mayoría, en los trazos más gruesos, vamos a estar de acuerdo porque pertenecemos a los mismos espacios políticos. Entonces, yendo concretamente a la agenda que ocupa hoy el Consejo Deliberante, nosotros sí ya empezamos a conversar y es variada y además también dinámica. ¿Por qué? Porque hay temas que se vienen retrasando en el tiempo, las respuestas que la comunidad sigue esperando. Entonces, hay temas en los que vamos a tener que insistir, volver a sacarlos del cajón por de alguna manera establecer una metáfora y ponerlo de vuelta en la mesa de discusión porque no han tenido respuesta. Y ese es parte del rol del concejal y el vecino espera una respuesta, que a veces no es del concejal, es del Ejecutivo, pero como mediador entre esa voluntad del pueblo y el Ejecutivo, que es quien toma las decisiones, muchas veces el concejal tiene y puede hacer una serie de cosas que son importantes. Así que los vamos a acompañar en algunos pedidos de informes que ya vienen dilatándose mucho en el tiempo y que merecen tener una respuesta, no por una cuestión política, sino por una cuestión de que el ciudadano necesita tener claridad en algunos temas, y después se van generando nuevos escenarios permanentemente donde vamos a tener que tomar postura. Por ejemplo, ustedes hicieron una introducción de lo que está pasando en el marco nacional y provincial. Yo llegué hoy, estuve en La Plata y estuve en Buenos Aires, y sinceramente se están viviendo momentos muy, muy difíciles, y nosotros tenemos que sentar postura en algunos temas que involucran a nuestros propios vecinos. A ver, hoy el centro de la discusión y el foco de todas las miradas se pusieron en la capital federal, pero en la ciudad de La Plata, que es la capital de nuestra provincia, hubo discusiones no menores para todos nuestros vecinos, como por ejemplo está en discusión cuál va a ser el futuro del IPS. El IPS, por ahí para el vecino que está escuchando y no conoce, es el Instituto de Previsión Social que tiene la provincia, es decir, ese organismo del cual dependen docentes, dependen la inmensa mayoría de los policías, parte de lo que son bomberos, funcionarios, empleados públicos, provinciales y además municipales, que son los que aportan a ese organismo, que es superavitario, es decir,
es difícil encontrar los motivos por el cual disolverlo en un organismo superior como se está tratando de hacer cuando es superavitario para la provincia, y que se está discutiendo digamos, el futuro de toda esa gente que hoy son trabajadores activos, y muchos de ellos se han comunicado en estas horas para saber qué les iba a pasar, porque están a punto de jubilarse, y una de las inquietudes es, si la caja pasa a formar parte de un sistema mucho más grande, deficitario, como es la Caja Nacional, qué va a pasar con el destino de todos estos bonaerenses y sus aportes, que hoy se pueden jubilar con un régimen que es uno de los mejores en el país, porque hay jubilaciones móviles, hay jubilaciones que alcanzan el 85% del móvil efectivo. Entonces son logros importantes que se dieron a través del tiempo y que son sostenibles porque es superavitario. Esto me parece que es un dato importante a tener en cuenta. No es que acá estamos eliminando un déficit, acá estamos hablando de un organismo que funciona correctamente y del cual dependen una gran cantidad de vecinos. Entonces esta discusión se está dando actualmente en La Plata, está opacada por lo que pasa a nivel nacional, que también es muy preocupante, pero nosotros en todos esos temas tenemos y queremos sentar postura. Hoy, por ejemplo, nuestros concejales hicieron 2 notas, una dirigida al intendente y otra dirigida a la gobernadora, para que revean otra de las decisiones, que es la de, por ejemplo, disolver como organismo al SPAR, el Servicio Provincial de Agua Rural, que ustedes lo conocen. El SPAR es un organismo de más de 50 años de antigüedad, que se ha dedicado durante esos 50 años a evaluar temas de la importancia de agua potable, cloacas y tratamiento de residuos, con la particularidad de haberlo hecho para los pueblos más pequeños de la provincia. A nosotros nos sobran ejemplos, son los únicos que vinieron a evaluar la situación de un pueblo como Nueva Roma, que tiene 8 viviendas, y tuvieron la capacidad, primero la humildad de venir, encontrar los recursos humanos y los técnicos para diseñar un servicio acorde a ese lugar de nuestra geografía, y luego poder, junto con la gestión de gobierno municipal que nos tocó ser en ese momento, gestionar los recursos para que esa gente pueda tener un sistema de agua potable como podemos tener en la cabecera. Y así se pueden replicar los ejemplos por Pelicurá, por Chasicó, por Saldungaray, Villa Ventana mismo. Si no hubiese sido por la intervención del SPAR, no se hubiesen podido concretar la inmensa mayoría de obras que se hicieron. Entonces, ese organismo hoy peligra en quedar disuelto a través de un organismo que es el ADA. También estaría desapareciendo el OCABA, que es el organismo de control. Y entonces, lógicamente estamos preocupados, y lo que le pedimos al gobierno provincial es que revea estas decisiones, porque me parece que van a afectar a muchos bonaerenses, y nosotros tenemos que tomar una postura como partido político, defender primero las fuentes de trabajo y después defender a aquellos organismos que han hecho mucho por el desarrollo del interior de la provincia. Algo que, bueno, más allá, por supuesto, de lo que vos marcás, de sentar una oposición por parte de los concejales y demás, algo que por ahí no se ha hecho y digamos, en demasía, digamos, se ha hecho muy contadas veces, esto de que la estructura, en este caso estamos usando el PJ, haya planteado, no sé, a través de los medios, de alguna nota, o sea, tener un mayor protagonismo y marcar una posición. Tal vez es cierto que, bueno, al ser un gobierno justicialista tenía el intendente tal vez que hablaba un poco por parte del PJ, pero digo, está bueno también que los referentes de la estructura partidaria, digamos, marquen su posición y lo den a conocer a la población, ¿no? Sí, porque creo que es enriquecedor. Es lo que decía recién Víctor, que vamos a estar conformando comisiones de trabajo para distintos temas, como lo son salud, economía, hacienda municipal, es decir, los distintos temas que sabemos que le preocupan al vecino. Bueno, sentar a nuestros referentes, a los recursos humanos que tenemos capacitados en cada uno de esos temas, a pensar qué alternativas podemos nosotros ofrecerle a la comunidad, lógicamente plantearla a través de nuestros concejales, pero ser desde el Partido Justicialista una oposición que no solamente se preocupa y sienta una postura, cosa que no es menor, sino que además tenga propuestas de acción. Siempre nos hemos caracterizado por ser un partido político que
que ha venido a hacerse cargo de las situaciones más difíciles en el país, y ese rasgo está marcado a fuego en el peronismo. Nosotros somos un partido que nos sentimos más cómodos en el gobierno que en la oposición. Así que ese perfil para nosotros nos va a transformar en una oposición con propuestas, y me parece que está bueno, va a ser saludable y va a ser enriquecedor además para el gobierno actual. Nosotros, nuestros concejales, en este tiempo, no es que esto arranca a partir de esta elección del domingo, nosotros hemos dado algunos pasos en consecuencia. Nuestros concejales han planteado temas que a la luz del correr del tiempo ha quedado claro que teníamos la razón. Y que bueno, hoy hay que ver si el gobierno va a tener la valentía y la humildad de corregir temas que le habíamos marcado hace más de un año atrás. Como por ejemplo el hecho de no respetar la ejecución presupuestaria. Ustedes recuerdan cuando se presupuestaron 40 empleados nuevos, nuestros concejales tuvieron el gesto de aprobarle al gobierno, ni bien asumió, pidieron 40 empleados nuevos y se los aprobaron, porque me parece que era un gesto importante que la ordenanza más importante que tiene un gobierno municipal esté aprobada para poder trabajar. El actual intendente, en vez de tomar 40 empleados, tomó más de 140. Entonces hubo un desfasaje de empleados que nosotros le habíamos marcado, que apartarse tanto de la previsión presupuestaria en algún momento trae inconvenientes, más allá de que financieramente se haya podido ir surfeando de alguna manera la situación. Hoy tenemos el desenlace con la angustia del empleado municipal de no saber qué va a pasar de aquí en adelante con sus, primero, bueno, en esta época el medio aguinaldo, que ya está asegurado, es decir, en eso pueden estar tranquilos que no va a haber problema. Pero ¿qué va a pasar con los sueldos? ¿Por qué? Porque se ha generado un desfasaje tanto económico como financiero que hoy está muy difícil para sortear, y no se le puede echar la culpa a nadie, porque vos tenés un presupuesto y lo tenés que seguir, porque aparte lo diseñó el propio Ejecutivo. Acá, digamos, no hay margen para echarle la culpa a nadie. Nosotros se lo apuntamos en su momento, no solo que lo desconocieron, sino que respondieron con términos despectivos con respecto a nuestros concejales, y hoy, a la luz de este tiempo que transcurrió, podemos ver que no estaban equivocados para nada. Así que ese es un tema que me parece que es uno de los más importantes, porque además ha generado una merma en los pagos a los proveedores. Algunos de ellos están acumulando de 4 a 6 meses de demora en los pagos, y eso no deja de ser vecinos de nuestra localidad también, que están teniendo dificultades. Entonces, la falta de apego a las ordenanzas municipales es un tema que nos preocupa, que lo marcamos y me parece que tiene que ser respetado por el gobierno que esté, más allá del signo político. ¿Cómo puede repercutir en esto que vos estás diciendo el tema de tener que captar recursos de determinadas partidas asignadas para poder costear parte de digamos, a veces de sueldo, cargas sociales y demás? Cada decisión tiene una consecuencia. Tomar recursos de cuentas afectadas, por ahí para que el vecino entienda si no está muy en el tema. Las cuentas afectadas son esas cuentas que tienen el gobierno, la administración, que tienen un fin específico. Es decir, si yo tengo 12 millones de pesos destinados a seguridad y los utilizo para otro fin, estoy desviando fondos que venían afectados para seguridad. ¿Cuál va a ser el problema? A nivel financiero me va a sacar de un apuro si yo no puedo pagar los sueldos, pero a nivel económico el problema en algún momento va a quedar a la luz, y el problema como gestión lo vamos a tener en que en ese hipotético caso el área de seguridad se va a ver resentida, porque en vez de ejecutarse 12 millones se ejecutan 5, hay 6 millones de desfasaje que dejan de ir a la reparación de móviles, a la carga de combustible, al patrullaje, a el mantenimiento de las cámaras, y después cuando tenemos algún problema de inseguridad, todo eso queda en evidencia. El problema es que cuando eso sucede ya es tarde. Entonces, vos me preguntás, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? De lo más diverso. Y te doy un solo ejemplo, el de seguridad. Esto pasa también en el área de salud, en el área de obras públicas, con obras que todos nosotros conocemos. Había una obra de energía eléctrica de 203 millones de pesos, de los cuales 20 millones ya estaban a disposición del municipio. El actual gobierno tomó la decisión de utilizarlo para otro fin,
y no tenemos esa obra, no se pudo concretar. Entonces, ¿qué perdimos los torquistenses? La posibilidad de tener accesos iluminados, perforaciones de agua con instalación de grupos electrógenos automatizados que nos den la tranquilidad de ante un corte de energía poder tener el servicio asegurado, la posibilidad de que todas las salas de primeros auxilios del distrito tengan el mismo sistema, como pusimos en el hospital municipal en su momento, que funciona a demanda, es decir, cuando hay un corte de luz automáticamente se enciende un grupo electrógeno y se asegura la energía eléctrica. En ese caso del hospital, con este proyecto asegurábamos todas las salas de primer auxilio del distrito. Eso no lo tenemos por culpa de una decisión que fue desviar fondos para otro objetivo. Entonces, vos me decís, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? De las más diversas. Bueno, pero a ver, Bordoni, digamos, vos lo dejaste 20 millones de pesos de eso, pero digamos, la obra demandaba 200 y claro, pico. 203 lo millones. Único que había recibido 20 millones. 20 millones. Esto es, a ver, para que quede claro como entre casa. Yo contrato un albañil para hacer una casa de 1 millón de pesos, no le doy el 1 millón de pesos el primer día. ¿Cuánto le doy? 100.000 para que me haga los cimientos. Termina los cimientos, 100.000 para que me haga la pared. Esto, a ver, para explicarlo que quede bien claro para la comunidad, la obra de gobierno pasa lo mismo. Muchas veces vienen fondos escalonados que van con certificación de servicio. Los primeros 20 millones eran el 10% de una obra de 203 millones. Había que comprar materiales, había que hacer acopio de materiales. Una vez que se certificaba todos esos materiales comprados, venía otra partida y así sucesivamente hasta llegar a los 203 millones de pesos. Es una forma además de poder administrarse financieramente. Entonces, esa es la respuesta, digamos, acá no había forma de que llegue todo el dinero junto. Lo mismo nos pasaba con... Pero podría haber existido, perdona, para no salir del tema, la posibilidad de que el gobierno que asumió a nivel nacional hubiera descartado este tipo de obra, ¿o tenía garantía de continuidad? No, la garantía estaba en que el convenio estaba firmado entre el intendente de Torquín y el ministro de Planificación Nacional, más allá de las personas. Por eso, vos fíjate que, para ir bien a fondo en el tema, el día específico que nosotros nos vamos del gobierno, había 15 millones que ya habían entrado al banco, y los otros 5 entraron durante el gobierno de Cambiemos. Es decir, todo eso es un mecanismo que es administrativo y sigue funcionando, más allá de las personas. Y está bien que así sea. Por eso fue una decisión política el utilizar esos 20 millones para otro objetivo que nos hizo perder otros 180 millones de inversión. Entonces, si vos me preguntás a mí, las consecuencias son nefastas. Pero bueno, yo no soy el que toma las decisiones hoy. Esto creo que está explicado claramente y no tenemos excusa. Me parece que fue una equivocación, tal vez una decisión apresurada. Las consecuencias las estamos viendo en una obra que iba a ser el antes y el después del distrito, y hoy no la tenemos. Por ejemplo, me planteaban el otro día una cantera muy importante que tenemos acá en el distrito, que iba a ser también beneficiada por esta obra porque se iba a mejorar todo el electroducto hasta Chasicó. Más de 50 kilómetros de línea de media tensión que iba a permitir que se refuerce y que no haya corte de energía en todo el sector de la cantera. Lo que le iba a dar la cantera era la posibilidad de desarrollar un proyecto e ir al doble de cantidad de toneladas de producción. Hoy, con la reparación de las rutas que está habiendo, es necesario. Y no se puede cubrir el cupo porque tampoco hay energía para poder hacerlo. Y bueno, y la obra no se hizo. Entonces, si vos empezás a ver las consecuencias de haber redestinado esos fondos, y podemos hacer varios programas. Y puedo hablar, digamos, con certeza, porque nosotros trabajamos un año entero para construir ese proyecto. Esta cooperativa eléctrica ha sido uno de los pilares de ese proyecto porque nos ayudó muchísimo en lo técnico para poder resolver una cantidad de cuestiones donde contribuyó la cooperativa eléctrica para que podamos nosotros del municipio presentar en tiempo y forma la documentación. Así que fue un error. A ver, sería bueno que se reconozca y se trate de corregir. Creo que se está a tiempo todavía, es una obra muy grande, pero bueno, lo que tiene que haber es decisión política. Uno de los temas que incluía, corregime si me equivoco, ese proyecto era justamente un transformador, que es lo que estamos necesitando hoy para la construcción de un nuevo transformador que iba a ir instalado en la subestación, ¿no? Sí, digamos, lo que vos estás marcando era como empezar a comprar
digamos, las puertas, las ventanas y no compramos los ladrillos, digamos, Bien. ¿no? Una No, cosa así bueno, sería. el tema es así. El proyecto es aún más grande de los 203 millones. ¿Por qué? Porque además iba a construir una subestación, en realidad ampliar la ET que existe en inmediaciones de Interpac. La actual la maneja Trasva y tiene 15 megas de potencia. La idea nuestra era construir una de 60 megas, es decir, hoy con 15 estamos al límite y muchas veces nos falta. Con 60 íbamos a asegurar la provisión de energía en el distrito durante muchos años. Y esto no es una decisión que se me ocurrió una mañana a mí en el despacho, sino que fuimos consultando con especialistas en el tema. La gente de EDES nos dio una mano muy grande, la gente de la cooperativa eléctrica, vuelvo a nombrar aquí de Torquis, nos acompañó, la gente del Ministerio de Planificación. Porque ¿qué pasaba? Nosotros a nivel regional se hizo la nueva central termoeléctrica en Bahía Blanca, Almirante Brown, que aseguraba la energía no solo para Bahía Blanca, sino para todo el sur de la provincia de Buenos Aires por muchísimos años. Nosotros, ¿qué íbamos a necesitar? Que esa energía, cuando llegue a nuestro distrito, tener un trafo de la dimensión que nosotros necesitamos para seguir desarrollándonos. El actual es de 15 y vamos a construir una subestación de 60, con 2 trafos de 30. Es decir, íbamos a quedar no solamente resuelto el tema energético, sino además con un plus de tener otro trafo por si alguno sale de servicio, vieron que por ahí pasa, sí, que sale de servicio transformado y tenés horas de corte si es que no tenés un recambio. Bueno, el recambio o la alternativa iba a estar instalado en la propia subestación. Entonces nos iba a dar tranquilidad y crecimiento de aquí a muchos años. Ese proyecto en sí mismo tiene un nivel de complejidad muy grande. Entonces decidimos desdoblarlo, ir presentando la primer parte que iba por carriles distintos. Se aprobó y ¿qué hicimos con eso? Fuimos ganando tiempo. La segunda parte también quedó presentada, pero administrativamente, ¿qué es lo que ganamos? Que el día que nosotros nos fuimos ya estaba la plata depositada para empezar el primer proyecto. El segundo proyecto estaba recorriendo el circuito administrativo. ¿Qué es lo que hubiese hecho yo si me hubiese tocado seguir? Es empezar a ejecutar este proyecto que no se contrapone con el otro, porque si vos querés, la primera etapa es de acopio de materiales, entonces no estás generando una nueva demanda. O si te pones a instalar los 50 grupos electrógenos, no estás generando una nueva demanda. Incluso había recambio de columnas y artefactos de la vieja tecnología a la tecnología LED que demandan menos consumo. Entonces, lejos está de convertirse en los argumentos que escuchamos por qué se da de baja y se cambia el proyecto. Tendría que haberse seguido la gestión de la subestación, que corría por otro carril y que sin duda iba a ser aprobada porque no abundan esos proyectos, es un proyecto muy complejo y el proyecto ya estaba caminando por toda la vía administrativa del Ministerio de Planificación Federal. Entonces, se podría haber continuado tranquilamente y además hubiese generado un movimiento económico para el distrito fenomenal. En ese momento estábamos hablando, superaba, nuestro presupuesto era de 168 millones y esta obra de 203, más la del trafo, que era alrededor de 170 millones más. Entonces, iba a ser un impulso económico para el distrito fenomenal y una creación de mano de obra muy importante también. ¿Esos proyectos están en Nación? Sí, por supuesto. A ver, uno, de hecho, el hecho de, primero porque lo confeccionamos con las cooperativas locales y gracias a ese proyecto vino esa primer partida. El otro proyecto quedó presentado también. En ese momento contribuyó muchísimo la gente de EDES a nivel técnico, porque nosotros es un tema que es muy específico y desde la estructura municipal no teníamos el conocimiento. Nos dieron una mano muy grande. Quedó presentado. Hay que ver en 2 años qué pasó con ese proyecto. Si al no continuar la gestión fue al archivo o se desestimó o qué es lo que pasó. Pero bueno, de todas maneras, si no se puede reeditar el proyecto, actualizar los valores y continuar la gestión. Me parece que no sería una mala alternativa, se está a tiempo todavía, y más cuando el gobierno local tiene el mismo color político que la provincia y la nación y eso le abre un montón de puertas. Sí, hay que ver cómo está la billetera de la Nación ahora, ¿no? Para las obras de infraestructura, bien, porque fíjate que se están encarando obras multimillonarias muchísimo más grandes que de lo que estamos hablando nosotros. Entonces, creo que la billetera, hablando metafóricamente, está
Y el proyecto también está, hace falta voluntad, ganas de meterse. Sabemos que hay que tener paciencia. Yo estuve un año gestionándolo y el resultado fue tener el dinero para empezar la obra. Bueno, hay que tener paciencia, hablar con los ministros, actualizar, corregir todas las comas de los proyectos que hay que corregir. Por eso vuelvo a agradecerle al equipo que en ese momento trabajó durante un año para seguir atrás de esta iniciativa, que fue Guillermo Lofre, Anabela Madueña, la Contaduría Municipal, Edgar Barone de parte de la cooperativa, Alberto Rubio, Gabriel Artola, un montón de gente que colaboró con el equipo que habíamos conformado, Carmen Soberchia, porque había instancias donde los proyectos había que agregarle o curvas de inversión o temas que escapaban un área técnica pero nos metían en otro área técnica, y siempre encontramos la gente predispuesta a acompañarnos y a hacer la tarea que teníamos que hacer. Y el resultado fue exitoso. Nos faltó la concreción porque justo cambió el gobierno y cambió la decisión política de realizarla. Ojalá que se retome, sería bueno para todos. Incluso Sierra de la Ventana está esperando una subestación para el ingreso a Sierra que estaba contemplada en el primer proyecto. Porque viene a colación porque vos mencionabas, no es como comprar las ventanas antes de hacer. Claro. Bueno, no. Parte de eso también tenía que ver con esa subestación, que otra vez nos agarra una temporada más en Sierra sin tenerla. Entonces, en estos 2 años se podría haber ejecutado, inaugurado tranquilamente. Y hoy por hoy no sabemos qué va a pasar con los generadores, que hay que conseguir los fondos para sostenerlo. Ahí tenés otro ejemplo. Cumplidos los 2 años, los generadores se vence el contrato. ¿Por qué? Porque justamente la previsión de la obra que nosotros íbamos a hacer era 6 meses esa primer parte de los 203 millones, pero la ET llevaba mucho más tiempo. Solamente la compra del transformador, estábamos hablando de, en ese momento, una espera de casi un año. Entonces, entre que se encargaba el generador y se comenzaba la obra de la ET, nosotros íbamos a tener estos generadores móviles cubriendo la demanda por 2 años. Cuando se terminaba el contrato, íbamos a tener todo el sistema andando. La generación de energía con el sistema de distribución y de iluminación nuevo. Entonces, vuelvo, no era que yo, digamos, se me ocurrieron todas estas cosas por iluminado, sino porque fuimos a la gente que sabía, escuchamos el consejo y de todos los que sabían hicimos un gran proyecto que fue gracias a la colaboración de todos. ¿Qué intendente supimos tener? Por Dios, dice un vecino. A ver qué otro mensaje tenemos. Un mensaje para Gustavo, que ojalá vuelva, se extraña la forma gentil, amable para gobernar. Muy bueno el programa. Mira, le ligamos nosotros también, ¿eh? Gracias a Gustavo Tranque. Gustavo, ¿qué lectura haces? Y vuelvo a lo numérico de la última elección, que creo que es un poco lo que todo el peronismo ha seguido analizando, ¿no? Quizá en silencio, pero lo ha analizado. Muchos dicen, no votamos al peronismo por Devido, por Cristina, por López, por esto, por el otro. Es decir, como que no es que votaron a Macri porque les gustaba Macri, no votaron al peronismo por todo este tipo de situación. Hoy algunos están, caso Vudú, Devido, López y algunos más, presos directamente, y otros, como el caso de Cristina, que bueno, se sabe que está procesada, habrá que ver si la justicia determina que tiene que ir presa o no. ¿Cuál es la lectura que se hace de todo eso? La verdad que primero es algo que no tiene una única respuesta. Partiendo de la base que hablamos de algo tan complejo como el por qué el vecino decide su voto. Y es complejo, porque, a ver, yo he escuchado desde gente que te dice, voto al peronismo o voto al radicalismo porque mi abuelo era y queremos seguir la tradición familiar. Es aceptable. Otros que leen la realidad, entienden la política, les gusta y votan un proyecto que los seduce de cara al futuro. Hay otros que votan con el bolsillo, si les va bien, por más que el resto se caiga a pedazo, votan por su situación individual. Y cada uno y te podría contar una cantidad de decisiones que se han tomado por distintas opciones políticas en función de los intereses de cada individuo, de cada familia. Algunos pensaban un poco más grande en proyectos de la patria grande, de cuestiones latinoamericanas. Y creo que todo es válido. Entonces,
Primero, si yo te pudiera dar una sola respuesta de por qué la gente votó lo que votó, y estaría rompiendo todos los manuales de teoría política y, Sí, está bien, me podría dedicar vamos a coincidir que escribir. no es lineal, pero a ver, Claro. cuando escuchamos lo que cotidianamente escuchamos todos, algunos más, otros menos, pero en realidad los grandes medios, y no voy a los medios que tengan una inclinación determinada, porque lamentablemente muchos la tienen, sino simplemente digamos, a lo que uno puede rescatar, al menudeo de la noticia que atraviesa el medio, si es de un lado o del otro, ¿no? La noticia en sí. Un poco rescatando, estoy de acuerdo con lo que vos decís, hay diferentes maneras de interpretar el voto, pero esto de la corrupción caló muy fuerte y eso no lo desconocés. No, por supuesto. Y eso ha trazado una línea muy fuerte. Y da para otro análisis también, porque, a ver, yo no soy abogado, pero me interesa el tema y la verdad que tenemos abogados de gran prestigio nacional e internacional que han dado su opinión con respecto a la detención de la gran mayoría de estos dirigentes que vos nombraste, que están detenidos sin sentencia. Entonces, sea del partido que sea, o se llame como se llame, o se lo acuse de lo que sea, es bastante grave la situación. Entonces, como que se generó una... A ver, se acusó y se sentenció a gente mediáticamente, es decir, por afuera de la justicia. Vos me decís, bien, ¿cuál es la sentencia de Amado Vudú para que esté preso? No hay sentencia. Bien, entonces nos transformamos todos en jueces, digamos, y ya creemos que está bien que alguien esté preso cuando la justicia todavía no lo dijo. Cuando se confirme por el sí o por el no, corresponde que se haga lo que corresponde y aparte yo no salgo en defensa de nadie, acá me parece que es la ley que se tiene que cumplir. Y además porque la situación también hace que muchos que somos dirigentes o simpatizantes de un espacio nos sintamos perjudicados por esta situación. Porque, ¿por qué nos tienen que hacer cargo o por qué tenemos que cosechar el enojo del vecino que se enoja con alguien que en realidad nunca conoció, nunca lo trató y que se supone que es culpable de algo que no está aprobado en la justicia y tenemos que perder una elección por toda una bronca que en realidad todavía no tiene un sustento ni siquiera legal? Hay que ver si lo tienen los hechos, porque también la construcción de la realidad, cuando vos empezás a estudiar de comunicación social, lo primero que te dicen, la construcción de la realidad es justamente una construcción hecha por el hombre, es decir, las cosas no son tan como vos la ves, sino depende de la óptica de donde se la mire. Si yo tengo un funcionario que nunca lo vi, nunca lo traté, pero los medios me están diciendo todo el tiempo que se robó esto, se robó lo otro, y para mí va a terminar siendo un ladrón, aunque en realidad no lo sea. Entonces, a veces es bastante, hasta te diría, triste, porque creo que muchas veces puede haber culpables con razón, y bien presos estarán, pero puede haber muchos inocentes que estén siendo víctimas de un sistema que me parece que no le hace bien a nadie. Y aparte tenemos víctimas, daños colaterales en gente que le gusta la política y que te dice no me quiero meter en política porque es sucia. Y vos decís, no, la política no es sucia, la política es maravillosa. Ojalá podamos revertir esto que se ha creado con respecto a la política y que todo el mundo participe y que haya renovación permanente y que los mejores y los más honrados participen de la política y hagamos que se revalore esa gran herramienta que tenemos las comunidades para organizarnos. Porque todas estas cosas van en detrimento de eso y no nos hacen bien. Porque si todos los buenos se van de la política, ¿quién queda? Y el que tenía ganas, se te van las ganas también. Entonces, por eso me parece que es jugar al filo, y cuando entras a bucear bien en los intereses de esos medios que propagan este tipo de situaciones, terminás encontrando motivos económicos. Entonces, más perverso todavía se pone el juego y aparte termina siendo víctima además la comunidad, porque termina pensando determinadas cosas sobre personas que no se merecen ser juzgadas de esa manera. A veces por bueno y a veces por malo, porque también tenemos malos que están siendo encubiertos, los juzgamos como buenos
y también después estamos teniendo los resultados que estamos viendo una vez que tienen el poder y que queda desenmascarado los verdaderos, digamos, quién era el verdadero que estaba atrás del candidato. Así que miren si no hay cosas atrás de todo esto. Ahora, para en pensar, este marco, ¿sigue restando, Cristina, -10? Sí, y te agrego algo más a la Ajá. pregunta de Rodrigo. Sí, ¿Qué puede llegar a pasar si Cristina va presa? Agregado a lo que vos preguntás. Primero, a ver, suma o resta. Hay gente que la ama por las cosas que ha hecho y no podemos desconocer que hay un núcleo duro de más de un 30% y no es poca cosa en un universo de millones de personas. Porque además son vecinos y compatriotas. Y después tenés toda una cantidad de gente que está cambiando la forma de pensar justamente porque muchas veces juzgamos a las personas por las apariencias. A veces a nosotros nos decían, no la voto por la forma de expresarse por ahí no era del todo seductora para algunas personas. Pero sí estaban de acuerdo con la obra de gobierno. Entonces ahora que votaron otra opción, que era por ahí más light o con modales un poco más entradores, cuando vemos cómo es la obra de gobierno, prefieren pegar la vuelta y volver a votar a esa que le había dado todos los derechos que le dio Cristina. Eso en la primera parte. Vos decís, ¿suma o resta? Y yo creo que en principio hay más de un 30% donde suma y hay otro tanto que creo que de a poquito va a volver a sumar. Si termina presa o no termina presa, yo lo que quisiera es tener la tranquilidad de que sea como cualquier habitante de la Argentina, sometida a un juicio justo, digamos, donde haya pruebas, donde haya quienes la juzguen tengan la integridad moral para juzgar y para condenar. ¿Por qué? Porque de esa manera nos vamos a quedar todos tranquilos, hasta los que pertenecimos a ese espacio. ¿Por qué? Porque yo quiero saber también. Si es inocente, bueno, pasó por todo un maltrato terrible. Y si es culpable, y bueno, que se haga justicia. Porque nosotros, si hay algo que no podemos ir en contra de la ley, pero lo que sí tenemos que luchar por un sistema donde la justicia sea justamente justa, digamos, que no sea manipulada por ningún sector, porque ustedes son testigos. Hay jueces que, depende del gobierno que esté, persiguen a unos o a otros, y eso no está bien. A ver, no puede pasar. Fíjate que en la Argentina, desde que volvió la democracia, creo que no quedó un presidente que no haya sido perseguido por la justicia, y varios de ellos después fueron absueltos, es decir, de alguna manera se terminó probando que no tenía nada que ver con lo que se lo acusaba. Y algunos que tenemos la percepción de que algo tenían que ver con lo que se lo acusaba, quedaron en libertad. Entonces, me parece que también tenemos que repensar un poco el tema de la justicia para que todos vivamos un poco más tranquilos. Iba a decir algo, Claro. Víctor, sí. Y con el tema de la justicia es clave. Yo creo que es un tema que hay que abordar y hay que trabajar sobre la justicia. A mi entender son detenciones arbitrarias, donde por una simple imputación están bajo arresto, por obviamente agarrarse el juez de entorpecer la causa o un peligro de fuga. Si tomamos ese sistema judicial para el resto de la comunidad, no solamente tendría que estar preso Vudú debido, sino varios funcionarios del gobierno actual. O sea, vamos a ser objetivos y tratemos a la justicia, pero como decía Gustavo, que sea justa para todos. ¿Entendés? Si vos tratamos este caso de Vudú debido o de Cristina y obviamente le dictás la detención por estos dos puntos, o sea, por peligro de fuga o por entorpecer la investigación, sin una sentencia firme, también tendrías que aplicar la misma justicia para el resto de todas las causas y todos los imputados que hay dentro de este espacio, dentro de Cambiemos, dentro del oficialismo. O sea, la justicia tendría que actuar así para todos. Entonces, Pero hay mucha gente sin condena firme detenida, y no por estos casos solamente. Es decir,
en las cárceles, el otro día estaban tirando un dato, no me acuerdo el número exacto, pero cantidad de gente está detenida sin condena. O sea, bueno, que estaría bueno del oficialismo, a ver si me podés decir alguno que esté detenido. No, yo no justifico a nadie. Yo lo que te estoy diciendo es que mucha gente está en esa condición, es decir, detenida sin condena. Sí, lo que pasa es que acá habla a las claras que hay una persecución. En algunos hay alguna persecución. A ver, si la justicia dictamina una sentencia firme, bien, que el código lo tipifica y tendrá que cumplir su condena, pero hasta que no hace una sentencia firme, por estas dos cuestiones, peligro de fuga o entorpecer la investigación. Fíjate que esas dos pautas son las que se agarra el juez para detener la persona. Hay mucha tela para cortar en lo que es sistema de justicia. Si se comprueba, tendrá que pagar las consecuencias. ¿Seguro? Y pero si no, le tendrán que pedir disculpas, ¿no? Pero sí. el daño ya está hecho. No, seguro que está hecho. Pasa que estamos tan descritos también de la justicia. Por Yo eso, no digo que los por funcionarios eso, no hayan hecho algo malo, ¿no? Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Pero ahora, por el otro lado, ¿en quién confías? A mi entender, lo primero que tendremos que trabajar es en el sistema judicial. Tenés 20.000 personas sin sentencia, tenés 10.000 personas con esa como es libertad condicional, sí. Esos que salen, vuelven, qué sé yo, 10.000 que están desparramados por el país, que no los pueden agarrar porque se fueron con la pulserita y nunca más lo vieron. Bien. Y bien, estamos bárbaros. No, lo que pasa es que... Eso entran y salen. Pero por eso hay que trabajar sobre el sistema judicial. Pongámonos a legislar, a reformar los códigos, el código... Bueno, se reformó el Código Civil, tendremos que reformar el Código Procesal, el Código Penal, pero pongámonos a trabajar en la justicia. Y que la justicia sea realmente independiente. Ahí está el otro tema. Creo que eso hay una coincidencia absoluta, ¿no?, respecto a la justicia, de todos los sectores políticos, porque verdaderamente hoy lo siente quizás más el justicialismo, pero en realidad desde hace bastante tiempo la justicia viene, no sé si pifiando, pero sí dando que hablar. Y cuando, no que hablemos nosotros, cuando hablan juristas, cuando habla el periodismo especializado y demás, que está mucho más cerca de todo esto, es evidente que algo está pasando. Bueno, antes de llegar al final, vamos a pedirles que inviten a los afiliados. Acá pueden votar exclusivamente afiliados. Afiliados únicamente. ¿1.400 afiliados? 1.400, sí, aproximadamente. Una buena cantidad. Sí, es una buena cantidad y esperemos que el domingo se acerquen a la unidad a depositar su voto y más que nada también para charlar. Va a estar abierta desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y lo bueno es que se arrimen para empezar a charlar de estas cosas y eso estaría bueno y es el puntapié inicial, como hablábamos hoy. Vas marcando agenda ahí. Y para poder arrimar gente y poder charlar con los afiliados y después con el resto de la gente que quiera acercarse al partido. ¿Qué pasa en el distrito? ¿Va a haber mesas en algún lado? ¿Fuera de Torkins? No, únicamente acá. Únicamente en Torkins. Únicamente en Torkins. O sea, están las dos urnas. Trasladarse acá a Torkins. Todos tienen que venir a votar. A votar acá, exactamente. Bueno, concluye el ciclo de... ¿Cuántos años, Flaco, presidente fuiste? 8. 8 años. ¿Conforme? Sí, seguramente habrán quedado muchas cosas por hacer o digamos, nos tocó, o a mí me tocó personalmente estar de presidente, digamos, en la época cuando estábamos en el poder. Creo que ahora tal vez podría ser un poquito más difícil, pero conforme por todo, por el acompañamiento de la gente, porque nosotros siempre nos propusimos la reunión de los lunes desde un principio y prácticamente a veces que ni los feriados fallábamos, únicamente en la temporada estival por ahí había algún receso, pero si no fueron 8 años que todos los lunes había distinta cantidad de gente y bueno, y se lograron algunas cosas, digamos, mejorar un poquito el salón y bueno, la verdad que en ese sentido, pero creo que lo más importante, las cosas que quedaron digamos por hacer y bueno, y obviamente lo que queda para adelante, ¿no? Pero en realidad muy conforme y agradecido al peronismo que me dio la oportunidad de estar 8 años en la presidencia, ¿no? Bueno, seguís, no en la presidencia, pero seguís estando sí, estoy bien, sí.
Bueno, Gustavo, seguramente va a haber mucho para charlar de aquí en adelante, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Gracias a Juan Carlos públicamente, porque la verdad que fueron 8 años donde no es fácil estar en la presidencia de una institución, y con sus virtudes y sus defectos lo ha sabido llevar adelante con hidalguía, así que gracias públicamente. Y a Víctor, que se anima a este desafío que por delante, que es interesantísimo para todos, donde ojalá que este domingo demos ese segundo pasito, que es el de ir a acompañar a votar para convalidar esta lista, y a partir del lunes a sumar proyectos, comisiones de trabajo y vamos para adelante, que es muy linda la participación política. Ojalá que muchos se sumen, aunque no sean afiliados, y descubran el encanto de la política, que nos va a hacer bien a todos. Y que desde ese lugar se puede construir mucho también. Sí, señor. A ver, es el único arte que nos permite modificar el entorno en el que vivimos. Nosotros queremos transformar nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestro distrito, nuestra provincia, nuestro país, y queremos cambiar el mundo, tenemos que participar en política. Y vos me decís, pero en la política partidaria, no necesariamente. A veces es un buen ejercicio. En las instituciones, recién hablábamos, paralelamente con este programa, se está llevando a cabo la Asamblea de la Cooperativa. Participar en las instituciones, en los clubes, siempre es sano y es un gran ejercicio cívico para los que alguna vez lo hemos hecho. Creo que nos ayuda y nos enseña a vivir en comunidad, que no es poca cosa. Gracias por la visita. Gracias. Nos vamos. Bueno, vamos cerrando esta edición de Opiniones, entretenida charla. Por supuesto que para hablar con Gustavo Tranqui hay un montón de temas, si vos querés, pero lo importante es que en algún momento vamos a seguir charlando de todo esto, ya como vicepresidente del Partido Justicialista, y a quienes nos acompañan ya formando parte de esta mesa del justicialismo. Reiteramos, la lista es la 2, única lista, unidad y renovación para esta elección interna en el distrito de Torquins el próximo día domingo. De 8 a 18. Muy bien. Nos vamos. El jueves que viene creo que seguimos hablando de política. Con la otra pata. Sí. Quizá. ¿O no? O no. Qué sé yo. Bueno, nos vemos el jueves en 7 días. Hasta Chau. entonces.